Buenos días, queridos hermanos y hermanas de Renovando Almas. Hoy es la fiesta de San Miguel Febres Cordero, santo ecuatoriano. En el Evangelio que nos toca hoy meditar es de San Marcos, capítulo 7, versículo del 31 al 37. En este Evangelio primero se nos narra cómo Jesucristo entonces se encontró con un hombre sordo y mudo, un hombre sordo y tartamudo. Y entonces se encontró con este hombre, esta persona que representa entonces a todo hombre necesitado, a toda persona que necesita de él, a toda persona entonces que debe de ser sanado por Jesús. Entonces estaba sordo, ¿no? Estaba sordo, es decir, esto quiere decir que no escuchaba, no escuchaba, y luego estaba mudo, ¿no? No podía hablar. ¿En qué se traduce eso? Este sordo mudo somos todos nosotros, somos todos, y Cristo siempre sale a nuestro encuentro, siempre sale a encontrarse con nosotros, quiere encontrarse con nosotros, necesita siempre. Entonces, nosotros también deberíamos querer encontrarnos con Jesús siempre. Entonces, pero cuando a veces estamos como un poco enfermos del alma, no buscamos eso, no buscamos encontrarnos con Jesús, ni quisiéramos que Él nos encuentre, ni nos busque. Pero así es el Señor de misericordioso, que aunque a veces no querramos nosotros, Él siempre nos busca. Entonces, y a veces podemos tener nosotros así podemos estar sordos. ¿Qué significa estar sordos? Significa entonces que no queremos escuchar la voz de Dios. Sordo en cuanto que no practicamos lo que el Señor nos dice. Y a veces, en cambio, somos todo oído a las cosas del mundo y a las voces del mundo, y escuchamos las voces del mundo, de la mundanidad y del diablo, y a veces seguimos escuchamos y seguimos esas voces del mal, y nos hacemos esclavos así del mal. Pero nosotros por eso tenemos que intentar no ser sordos, sino que abrir totalmente, sobre todo los oídos del alma, el oído del corazón, para escuchar siempre a Dios, escuchar siempre su palabra, para ver qué nos pide a cada uno de nosotros, y para empezar a mejorar y a cambiar todo eso que no nos deja escuchar bien a Dios. Y luego es sordo, ¿no? Sordo. A veces somos mudos también, ¿no? El mudo, en cambio, es aquel que calla ante el mal, que calla sobre la injusticia, que calla sobre las cosas malas, aquel que permanece mudo, que no predica, que no habla de Dios, que no enseña sobre Dios, y luego que no defiende la verdad. Por eso nosotros no tenemos que ser esos mudos, sino que Cristo quiere que hablemos, y sobre todo que hablemos palabra de Dios. Mudo sería una persona que dice mala palabra, una persona que ofende con su lengua, una persona que critica. Eso es un mudo. Un mudo es el que utiliza su lengua para cosas malas, para el chisme, para el cuento. En cambio, el hombre que realmente su lengua se le ha soltado, que no es mudo ni tartamudo, entonces es el que habla de Dios. El que en toda conversación siempre esté Dios, en que toda su palabra siempre esté Dios, en que siempre entonces su preocupación sea hablar a los demás del Señor, para que le conozcan, para que le amen, para entonces predicar totalmente la palabra de Dios. Queridos hermanos, tratemos nosotros entonces de hacer esto, de no ser nosotros esos sordos y mudos, sino que realmente nosotros seamos personas que sabemos escuchar a Jesús y que sabemos hablar de Jesús. Buenas noches, queridos hermanos, y que Dios les bendiga. A cambiar todo eso que no nos deja escuchar bien a Dios. Y luego es sordo, ¿no? Sordo. A veces somos mudos también, ¿no? El mudo, en cambio, es aquel que calla ante el mal, que calla sobre la injusticia, que calla sobre las cosas malas, aquel que permanece mudo, que no predica, que no habla de Dios, que no enseña sobre Dios, y luego que no defiende la verdad.
Por eso nosotros no tenemos que ser esos mudos, sino que Cristo quiere que hablemos y sobre todo que hablemos palabra de Dios. Mudo sería una persona que dice mala palabra, una persona que ofende con su lengua, una persona que critica. Eso es un mudo. Un mudo es el que utiliza su lengua para cosas malas, para el chisme, para el cuento. En cambio, el hombre que realmente su lengua se le ha soltado, que no es mudo ni tartamudo, entonces es el que habla de Dios. El que en toda conversación siempre esté Dios, en que toda su palabra siempre esté Dios, en que siempre entonces su preocupación sea hablar a los demás del Señor para que le conozcan, para que le amen, para entonces predicar totalmente la palabra de Dios. Queridos hermanos, tratemos nosotros entonces de hacer esto, de no ser nosotros esos sordos y mudos, sino que realmente nosotros seamos personas que sabemos escuchar a Jesús y que sabemos hablar de Jesús. Buenas noches, queridos hermanos, y que Dios les bendiga.